Hola, en este curso estamos analizando límites de una función. En este video específicamente vamos a ver ejemplos sencillos de cálculo del límite de una función en un punto aplicando las propiedades. A continuación le mostramos el primer ejemplo. Es el límite de un polinomio. Límite cuando x tiende a 2 de x al cubo más 5x menos 7. Para resolver este límite, pues podemos utilizar la propiedad que dice que el límite cuando x tiende a de f de x más g de x, eso es igual al límite cuando x tiende a de f de x más el límite cuando x tiende a de g de x. Es decir, que el límite de una suma de funciones es igual a la suma de los límites de esas funciones. Igualmente pasa con las restas. El límite cuando x tiende a un punto de una resta de funciones es igual a la resta de los límites cuando x tiende a un punto de dichas funciones. En el caso del límite cuando x tiende a 2 de x al cubo más 5x menos 7, este polinomio tiene 3 términos y cada término representa una función. Es decir, x al cubo, una función cúbica, 5x, una función lineal y 7, una función constante. Por lo tanto, podemos decir que el límite cuando x tiende a 2 de x al cubo más 5x menos 7 va a ser igual al límite cuando x tiende a 2 de x al cubo más el límite cuando x tiende a 2 de 5x menos el límite cuando x tiende a 2 de 7. Ahora debemos de resolver estos tres límites por separado. Para calcular el límite cuando x tiende a 2 de x al cubo, utilizaremos la propiedad que le mostramos a continuación. El límite cuando x tiende a de f de x a la n, donde n es un número entero positivo. Este límite es igual al límite cuando x tiende a de f de x elevado a la n. En el primer caso, quien está elevado a la n es la función. Y en el segundo caso, entonces a quien tenemos elevado a la n es al límite de la función cuando x tiende a. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 2 de x al cubo va a ser igual al límite cuando x tiende a 2 de x y elevamos entonces este límite al cubo. Con esta propiedad todavía no hemos resuelto este límite. Ahora nos queda resolver el límite cuando x tiende a 2 de x. Para ellos utilizamos otra propiedad. Y es la propiedad que nos dice que el límite cuando x tiende a de x es igual a. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 2 de x va a ser igual a 2. Y en este caso ya sí tenemos el límite resuelto y este límite entonces lo elevamos a la 3. Por lo tanto, el resultado de este límite sería 2 a la 3, que sería 2 por 2 por 2, y este resultado es 8. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 2 de x al cubo es igual a 8. Para calcular el límite cuando x tiende a 2 de 5x, utilizamos la propiedad siguiente. El límite cuando x tiende a de c por f de x, donde c es una constante y f de x es una función, eso es igual a la constante, es decir, a c por el límite cuando x tiende a de la función. Por lo tanto, aquí 5 sería la constante y x la función. Pasamos entonces la constante para el frente y nos quedaría que el límite cuando x tiende a 2 de 5x es igual a 5 por el límite cuando x tiende a 2 de x. Y como ya vimos en el caso anterior, el límite cuando x tiende a 2 de x es 2. Por lo tanto,
este límite, cuando x tiende a 2 de 5x, nos quedaría 5 por 2. Y 5 por 2 es igual a 10. Nos faltaría calcular el límite cuando x tiende a 2 de 7. 7 es una constante y hay una propiedad que nos dice que el límite cuando x tiende a de una constante es la misma constante. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 2 de 7 va a ser igual a 7. Ya tenemos el resultado de los tres límites de las funciones que forman al polinomio inicial. El límite cuando x tiende a 2 de x al cubo es igual a 8, el límite cuando x tiende a 2 de 5x es igual a 10 y el límite cuando x tiende a 2 de 7 es igual a 7. Por lo tanto, lo que nos queda es sustituir cada uno de estos valores y efectuar la suma. Para efectuar la sustitución, donde se encuentra el límite cuando x tiende a 2 de x al cubo, colocamos el 8, seguido del signo más. Luego, donde se encuentra el límite cuando x tiende a 2 de 5x, colocamos el 10, seguido del signo menos. Y por último, donde aparece el límite cuando x tiende a 2 de 7, pues ponemos el 7, que es el resultado de cada uno de estos límites respectivamente. Entonces realizamos la suma algebraica. 8 más 10 es 18. 18 menos 7 es 11. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 2 de x al cubo más 5x menos 7 es igual a 11. Ahora, existe otra vía, hasta un tanto más cómoda, para resolver este mismo ejercicio, y es utilizando la propiedad que a continuación le mostramos. Esta propiedad dice que si f de x es un polinomio o una función racional y a pertenece al dominio de f de x, entonces el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f evaluado en a. En el ejercicio que nos ocupa, la función que tenemos es un polinomio. Por lo tanto, el dominio es x que pertenece a los reales y entonces podemos utilizar esta propiedad. Para evaluar la función en 2, analizamos cada uno de los términos y donde quiera que aparezca la x la sustituimos por 2. Aquí tenemos x al cubo, por tanto nos queda 2 al cubo, más 5 por x, por lo tanto nos queda más 5 por 2, y menos 7, porque 7 es el término independiente, es decir, es una constante y se mantiene igual. Por lo tanto, nos quedaría 2 al cubo, que es 8, 5 por 2, que es 10, menos 7. Teniendo el resultado, entonces, 8 más 10, 18, menos 7, 11. Como podemos observar, es el mismo resultado que obtuvimos por la vía anterior, pero el camino fue mucho más corto. Como ven, así es la matemática. Muchas veces lo que podemos hacer en 2 o 3 pasos lo hacemos en 10, en 12 y de esta forma pues tenemos más posibilidades de equivocarnos y llegar a un resultado incorrecto. Por eso es que siempre que se vaya a resolver un ejercicio debemos de movilizar todos nuestros conocimientos del tema para buscar la vía más sencilla y que nos resulte más cómodo para hacerlo de la manera más fácil posible. El segundo y último límite que veremos es el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado más x menos 2 sobre x al cuadrado menos x. Como vimos anteriormente, la manera más fácil para resolver un límite es evaluar la función en el punto, pero debemos de tener mucho cuidado, porque aquí estamos en presencia de una función racional. Por lo tanto, tenemos que ver cuál es ese dominio de esta función racional, porque si el punto, que en este caso es 1, no pertenece al dominio, no podemos evaluar. Como es una función racional, el dominio de esta función serían todas las x, es decir, las x que pertenecen a los reales, excepto los valores que anulan el denominador, porque sabemos que la división por 0 no está definida.
Por tanto, debemos de comparar con 0 el denominador para ver cuáles son esos valores que anulan el denominador, que son los valores que no pertenecen al dominio de dicha función. Ahora debemos de descomponer en factores el denominador para ver los valores que lo anulan. Para descomponer en factores podemos observar que estamos en presencia de un factor común. La x se repite en ambos términos de la expresión. Por lo tanto, extraemos la x y nos quedaría x que multiplica a x menos 1 igual a 0. Para comprobar que esta descomposición factorial es la correcta, pues aplicamos propiedad distributiva. X por x, x al cuadrado. X por menos 1, menos x. De esta forma podemos ver que es correcta esta descomposición factorial. Ahora compararemos cada uno de estos factores con 0 y nos quedaría x igual a 0 y x menos 1 igual a 0, de donde x es igual a 1. Por lo tanto, tanto 0 como 1 me anulan el denominador. Para comprobar que estos son los valores que en realidad anulan al denominador de la expresión, pues vamos a efectuar la sustitución. Si cogemos el valor x igual 0 y lo sustituimos en x al cuadrado menos x, podemos comprobar que el denominador se anula. Y si cogemos el valor x igual 1 y lo sustituimos en el denominador, igualmente podemos observar que también el denominador se anula. Entonces podemos concluir que el dominio de esta función son las x que pertenecen a los reales, tal que x sea distinto de 0 y x sea distinto de 1. Por lo tanto, la propiedad que vimos anteriormente no la podemos aplicar aquí porque esta función no está definida en 1. Por lo tanto, no podemos evaluar la función para este valor. Ahora, hay otra propiedad. Aquí tenemos un cociente y hay una propiedad de los límites para los cocientes. Vamos a ver qué dice esta propiedad. Aquí dice que el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x, este límite es igual al límite cuando x tiende a de f de x sobre el límite cuando x tiende a de g de x, siempre y cuando el límite cuando x tiende a de g de x sea distinto de 0. Entonces, vamos a calcular el límite de f de x y el límite de g de x, es decir, el límite del numerador y el límite del denominador por separado, a ver si se puede aplicar esta propiedad. El límite del numerador nos quedaría límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado más x menos 2. En este caso, este límite es el límite de un polinomio, que aquí sí podemos entonces evaluar la función en el punto, porque el dominio de este polinomio son las x que pertenecen a los reales. Entonces, este límite sería igual a la función evaluada en el punto. Y entonces nos quedaría 1 al cuadrado más 1 menos 2. Y a la hora de calcular, entonces nos quedaría 1 al cuadrado es 1, más 1 menos 2, y el resultado que se obtiene es 0. En el caso del denominador, entonces sería el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos x. Al igual que en el numerador, también tenemos un polinomio, donde el dominio son las x que pertenecen a los reales y podemos evaluar. Al evaluar nos queda 1 al cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces no podemos utilizar esta propiedad, porque esta propiedad tiene una condición, que para que esta igualdad se cumpla, el límite cuando x tiende a de g de x tiene que ser distinto de 0. Es decir, que el límite en el punto del denominador tiene que ser distinto de 0. Y aquí vemos que el límite cuando x tiende a 1 del denominador es igual a 0. Por lo tanto, debemos de transformar de alguna manera nuestra función inicial. Es decir, vamos a ver si
factorizando tanto el numerador como el denominador, ¿hay algún factor que se pueda simplificar para sintetizar esa expresión y entonces ver qué propiedades se pueden utilizar? Quizás alguno de ustedes que ya conozca la regla de L'Hopital pues pueda decir, aquí tenemos la indeterminación 0 sobre 0 y podemos aplicar la regla de L'Hopital. Es cierto, es correcto y esto nos facilita mucho el trabajo, pero recuerden que aquí estamos utilizando solamente la regla de los límites, es decir, que se entiende que en el aula donde se está dando las clases, en este momento, todavía los estudiantes no han dado ese contenido. Por lo tanto, aquí solamente vamos a utilizar las reglas de los límites, es decir, vamos a resolver los límites utilizando las propiedades. Al determinar el dominio de la función, factorizamos el denominador. Decíamos que aquí existía un factor común y nos quedaba x por x menos 1. En el caso del numerador podemos observar que tenemos un trinomio de la forma x al cuadrado más px más q. Para descomponer este trinomio debemos de buscar dos valores que multiplicado me den menos 2 y que sumado me den 1. Estos dos valores serían menos 1 y 2, porque 2 por menos 1 es menos 2 y 2 menos 1 es 1. Por lo tanto, el numerador se descompone en x menos 1 por x más 2. Y aquí podemos observar entonces de que existe un factor que se repite tanto en el numerador como en el denominador. Por lo tanto, esas expresiones pueden simplificarse. Al simplificar los factores x menos 1, nuestro ejercicio inicial se reduce al límite cuando x tiende a 1 de x más 2 sobre x. Aquí tenemos nuevamente otra función racional, donde su dominio son las x que pertenecen a los reales tal que x sea distinto de 0. ¿Por qué x distinto de 0? Porque 0 es el único valor que me anula el denominador y por tanto me indefine la expresión, por lo que no pertenece al dominio de la función. Entonces podemos decir que 1 sí pertenece al dominio de f de x. Y en este caso sí podemos evaluar. Es decir, sí podemos utilizar la propiedad que enumeramos anteriormente como 6. Entonces, evaluando nos quedaría, donde quiera que esté la x, la sustituimos por 1 y sería 1 más 2 sobre 1. Y el resultado final es 3. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado más x menos 2 sobre x al cuadrado menos x va a ser igual a 3. Igualmente, a partir de donde se reduce nuestro ejercicio inicial al límite cuando x tiende a 1 de x más 2 sobre x, podemos utilizar la propiedad que enumeramos como 7, que dice que el límite de un cociente es igual al límite del numerador sobre el límite del denominador. Utilizando esta propiedad, igualmente llegamos a este mismo resultado y también es cómodo trabajar con él. De esta forma nos estamos despidiendo, pero no sin antes invitarte a que nos sigas visitando y que te suscribas en nuestro canal.